porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos, de lunes a viernes en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas de Camino Extremo? Nos da mucho gusto saludarles. Declaramos en el nombre de Jesús que esa paz de Dios, ese gozo del Espíritu Santo y esa presencia de Dios se manifiesta en sus vidas y en sus casas. Hoy declaramos que la gloria de Dios se va a ver en tu casa, en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que esa comunión que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros, esa entrada a su lugar santísimo, todos nosotros la podemos disfrutar, porque podemos caminar ese camino vivo, nuevo que nos abrió nuestro Señor Jesús y llegar hasta ese lugar santísimo y tener comunión con Dios. Así que yo le pido ahí que donde tú estás, ya sea con tu familia o tú estés solo, que busques a Dios con todo tu corazón y le pidas a Dios que te hable a través de su palabra. Ahí donde estás, oremos al Señor. Bendito Padre, gracias, porque tenemos abierto este camino hacia ti y fue abierto, Señor, por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque es a través de ese pago de nuestros pecados que hiciste en la cruz que hoy somos nosotros libres y que hoy podemos, Señor, estar frente a ti como tus hijos, como tus hijas, en el nombre de Jesús y sentir tu presencia, Dios, y sentir tu esperanza en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, tu presencia en nuestras casas, en este lugar donde estamos escuchando esta charla, Dios. Te pedimos que ahí se manifieste tu Santo Espíritu, que nos hables, Dios. Yo dispongo mi corazón a ti, Señor, a que me hables y a que me transformes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien, pues vamos a empezar y hoy es la charla final de esta semana de santificación. Con la charla de hoy cerramos esta semana de santificación y vamos a iniciar la próxima semana una serie de conferencias que van a estar muy interesantes y muy bonitas y que Dios nos va a hablar tremendamente. Se llaman Conociendo a Dios por sus nombres. En la Biblia hay varios nombres que se refieren a nuestro Dios. Los vamos a ir estudiando y vamos a conocer a Dios, su carácter, su amor por nosotros a través de esos nombres con los que la Biblia describe a nuestro Señor. Así que la próxima semana iniciamos esa charla, esa serie de charlas, conociendo a Dios por sus nombres. Y hoy vamos a terminar la semana de santificación, hermanos. Y hemos estado leyendo el texto siguiente, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y ahí mientras tú lo buscas, sabemos que esta semana nos ha estado hablando Dios acerca de este tema que es herederos del reino de Dios. Así que dice ahí la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hoy nos vamos a fijar más en este último versículo, y por eso la charla se llama Lavados, Santificados y Justificados. Y vamos a ver esas 3 etapas de la transformación de nuestra vida cuando llegamos a Cristo Jesús. Hermano, esta semana hemos visto 2 temas y hoy vemos un tercero. El primero de los temas es esa vida abundante que tenemos nosotros como herencia, como hijos de Dios. Cuando nosotros entramos al reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, entonces por gracia entramos a ese reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es hermoso y se disfruta desde esta tierra. Empezamos a ver transformaciones hermosas desde esta tierra, familiares, en la paz interior, en nuestra relación con Dios, incluso también en nuestro trabajo, porque Dios nos da instrucciones precisas y cuando cumplimos con los mandamientos de Dios, nos va bien en todo lo que emprendamos. Eso es una promesa de Dios, que si permanecemos en su palabra, nos irá bien en todo lo que emprendamos. Y entonces hay una transformación de vida notoria a todos y que le da gloria a Dios. Y eso estábamos viendo, pero hay algo que se roba esa herencia del reino de los cielos y es el pecado. Y sabes, ninguno de nosotros por fuerza propia puede vencer el pecado. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que la gracia de Dios a través de el arrepentimiento y a través de nosotros reconocer con fe que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, nos introduce al reino de los cielos, al reino de Dios. Pero para mantenernos ahí, sin fluctuar, sin salirnos, bajo esa cobertura, como veíamos este miércoles, no te salgas de la cobertura. El pecado nos saca de la cobertura de Dios, de ese reino de Dios tan hermoso. Para mantenernos fieles en ese reino de Dios, tenemos nosotros que tener una vida espiritual, una comunión estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma de tener la fortaleza para vencer la carne y sus obras, para vencer el pecado, para vencer las tentaciones. Muy bien, sabemos nosotros como un segundo tema que ese perdón de Dios vino a nuestras vidas a través del arrepentimiento y de la fe. Es gracia, hermanos, es gracia. No es algo que nosotros hayamos hecho o que podamos ganar. Nosotros no podemos introducirnos al reino de los cielos por hechos o por nosotros hacer obras. No es por obras, es por fe. La fe y el arrepentimiento nos dan la entrada al reino de los cielos. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano y hermana, esa es la que nos ayuda a vencer las tentaciones y permanecer ahí firmes y permanecer fieles. Es incluso el mismo Espíritu Santo quien nos redarguye cuando estamos a punto de cometer un error, un pecado, o incluso si cometemos algún error, el mismo Espíritu nos lleva al arrepentimiento inmediatamente y vamos a la presencia de Dios para no perder esa cobertura espiritual. Pero cuando una persona, hermano, le da la espalda al Espíritu Santo de Dios y engañado por las atracciones que este mundo trae como codicias necias, como dice la Biblia, codicias necias porque sabemos nosotros el fin de ellas y sin embargo nos vuelve a engañar Satanás y es ahí cuando entra la maldición y viene destrucción en la vida y dejamos de heredar ese reino de Dios. Que nunca tal pase, que nuestra vida, hermano y hermana, tenga una disciplina espiritual. Por eso qué hermoso es ese devocional. A mí me gusta mucho el devocional electrónico y me gusta mucho la oración todos unánimes juntos, porque es una disciplina diaria. De una manera muy práctica, en Camino Extremo tenemos una forma de orar y de leer la Biblia todos los días. Orar en la presencia de Dios, en todos unánimes juntos, esa oración que en vivo está a las 5:30 de la mañana o la puedes oír a cualquier hora del día. Y también después hacer tu devocional. Y si lo puedes hacer al mismo tiempo, es todavía mejor.
escucha la oración, ora en la presencia de Dios y inmediatamente después terminando, saca tu devocional y lee la Biblia y llena esa agenda devocional, memoriza ese versículo y vas a salir fortalecido. Y esa fortaleza espiritual nos ayuda a vencer las tentaciones. Esa disciplina espiritual nos ayuda a estar fortalecidos en el Señor para no volver atrás a esas cadenas de donde ya nos sacó nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a ver y hoy vamos a hablar acerca de esa misericordia de Dios. Cuando Moisés vio la gloria de Dios y bajó de ese monte, él decía, grande y fuerte es Dios, grande en misericordia y tardo para la ira. Sabes, hermano, ese es el verdadero Dios, un Dios perdonador, un Dios de una nueva oportunidad, un Dios restaurador de nuestras vidas. Todo aquel que llega a Él con un corazón arrepentido, Dios no le echa fuera. Dios es un Dios que demostró su amor y su perdón porque Él mismo, en la persona del Señor Jesucristo, pagó por nuestros pecados en la cruz para reconciliarnos a través de Jesús con Él. Ese es el amor y ahí nos muestra su reconciliación que está ahí abierta para todos el que quiera tomarla. Esa gracia que está ahí para todos nosotros. Y en el último de los versículos que hemos estado leyendo en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 11, fíjese lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 3 etapas: lavados, santificados y justificados. ¿A qué se refieren estas 3 etapas? Número 1, lavados. Se refiere, hermanos y hermanas, a una nueva vida mediante la limpieza y la regeneración espiritual. ¿Sabes? Dice la Biblia, esto erais algunos. Y sabes, eso es una vida de cochambre, esa es una vida sucia. El egoísmo, el aprovecharse de los demás, el buscar sus propios placeres, el no importarle los vicios, aunque esté lastimando a su familia. Todo eso es una vida de suciedad. Y nos podemos imaginar nosotros al hijo pródigo que se fue a vivir perdidamente y después estaba alimentando cerdos. Y ahí fue cuando volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Cuando regresa a la casa de su padre estaba totalmente sucio por el mundo, por el pecado, por lo bajo que había caído. Y sobre él había una tremenda vergüenza. Y sale el padre, ¿sí? Y lo recibe con un beso. Y en el momento en que ve su arrepentimiento y le dice su discurso y ve que su corazón está arrepentido, entonces pone en él un vestido. Y ese vestido, hermano, lo que simboliza es que Dios tapa nuestra vergüenza. Dios hace todas las cosas nuevas. Cuando se refiere la palabra de Dios a que somos nosotros lavados, nos podemos acordar de ese versículo, usted anótelo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lavados significa el bautismo. Entras al agua siendo un hombre viejo, pecador, sucio, egoísta, vicioso, cosas horrendas y vergonzosas, pero resucitamos a una nueva vida, donde queda sepultado el pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Eso es ser lavado. Lavado es una nueva persona. Lavado es el nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Es esa vida de pecado, de cochambre y de vergüenza quedó sepultada, quedó clavada juntamente con Cristo en la cruz. Y yo me levanto a una nueva vida donde ya no hay condenación, porque estoy lavado. Esos pecados ya no los estoy cargando. El Señor Jesucristo los tomó en la cruz, los clavó en la cruz y me ha dado libertad. Yo soy lavado de ese pecado, de ese pasado, de esa vergüenza. Todas las cosas son hechas nuevas. Y lo repito, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Ya nadie te puede señalar diciendo, mira, ahí viene un borracho, ese borracho murió. Y yo resucité a una nueva vida en Cristo Jesús y ya no soy más un borracho o un adicto, ahora yo soy un hijo o una hija de Dios. Miren, ahí viene un adúltero, jamás ese adúltero murió y yo resucité juntamente con Cristo a una nueva vida y ahora yo soy hecho un hijo, una hija de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no hay condenación, ya fuimos lavados, ese pecado ya no lo estamos cargando, esa suciedad ha sido lavada, hermano. Y esa limpieza debe de entrar no solamente a nuestra alma y a la consecuencia de maldición de nuestros pecados, también tienes que limpiar, hermano, a través de la sangre de Cristo, nuestro corazón, en donde están los anhelos, y nuestros pensamientos, en nuestra mente. Sabes, hermano, debemos decirle, Señor, lávame por completo. Lava mi corazón, Señor, que ya no tenga yo anhelos de amar al mundo, que ya no tenga yo codicias en mi corazón, sino que yo sea un varón de Dios que ama tu palabra y que anhela tu voluntad en su vida. Limpia mis pensamientos, Señor, que pueda yo, como tu palabra dice, pensar en todo lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud. Hermanos, hermanas, que la limpieza, esa limpieza sea total, que Dios nos limpie la mente, el corazón, así como ha limpiado también nuestra alma de los pecados y del pasado, en el nombre de Jesús. Y sabes, hermano, hermana, si tú entraste en un reino de los cielos por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, ya no hay condenación. Tú eres una nueva criatura, fuiste lavado. Fuimos regenerados espiritualmente, es un nuevo nacimiento. Esa persona pecadora y egoísta ya no existe más. Ahora tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Así que a través de esa limpieza que Dios hace en nuestras vidas es que se va la condenación. Muy bien. Y dice entonces, número 1, lavados. Después dice, ya habéis sido, número 2, santificados. Esto resulta en una conducta nueva. El hecho de que seamos nosotros lavados y entremos al reino de los cielos y seamos llenos del Espíritu Santo se debe de notar, y esa es la santificación. Si vengo de una vida de pecado y soy lavado, ya no debo regresar a esa vida de pecado. La santificación es una conducta nueva como producto de una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Es cuando vamos venciendo el pecado y vamos siendo verdaderamente ahora guiados por el Espíritu. La palabra dice, los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. ¿Sabes, hermano, hermana? Es a través de una nueva forma de vida, donde ya no reina la carne y el pecado, sino ahora reina la obediencia, la santidad, el Espíritu Santo de Dios. Un cambio de conducta. Si mi corazón fue lavado, si mi mente fueron lavados, ahora también mi conducta debe de cambiar y por eso soy santificado. Ahora tú y yo somos santos, santos para nuestro Dios. Señor Jesucristo nos dio ejemplo de santidad. Nos dio ejemplo a todos nosotros de que llenos del Espíritu se pueden vencer las tentaciones. Nosotros hoy podemos presentar, dice la Biblia, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Hoy nosotros tenemos que dar la vida todos los días y morir a la carne. Morir a esas atracciones que trae necias y esas concupiscencias que trae el mundo, tratándonos de atraer una vez más a de donde ya nos sacó el Señor, de donde ya teníamos nosotros una vida destrozada y estábamos totalmente sucios, sumidos en lodo. Hemos sido limpiados, no podemos regresar ahí. Tenemos que mantenernos santos. La única forma, hermano, es teniendo una nueva dirección en nuestras vidas. Y el que debe dirigir nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Si sigue siendo tu carne la que maneje tu vida, vas a volver atrás. Pero si ahora le das el lugar de privilegio, el lugar de mando,
el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios para que se cumpla esa palabra que dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hermano, hermana, que podamos vencer el pecado. Si ya fuimos limpiados y fuimos limpiados con un precio altísimo, se tuvo que pagar la sangre del Señor Jesucristo para que fuéramos lavados. Bueno, es tiempo de permanecer en esa vida de santidad que el Señor ya nos dio a través de su sacrificio. Y eso es lo que hemos estado hablando, permanecer en el reino de Dios, no salirse de la cobertura, no irse tras vanidades e ilusiones y abandonar su misericordia. Santificado es un cambio de conducta, es hacernos santos para nuestro Dios, por amor al Dios que pagó por nuestros pecados en la cruz y nos hizo limpios. Ahora voy a permanecer limpio. Y no es a través de mis fuerzas, es a través del poder, de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Número 2, santificados. Y le voy a leer un versículo, anótelo por favor. Está en Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22. Dice, Romanos 6, 21 y 22. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, ¿cuál era el fruto de las cosas anteriores de las que ahora te avergüenzas? Era muerte. Mas ahora que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, hijos e hijas de Dios, nuestro fruto debe de ser la santificación y nuestro fin, la vida eterna. Hermano, cuando estamos en esa vida de santidad para nuestro Dios, después de que veníamos de una vida de pecado, por eso dice la Biblia, esto erais algunos y ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. Ahí habla de una transformación. Veníamos todos de esa vida de cochambre, pero Dios nos limpia y ahora debemos mantenernos en el poder del Espíritu Santo de Dios en una vida de santidad. Ya no regresar atrás, no volver atrás. Y el fin de la vida en santidad es la vida eterna. Es hermosísimo. No solamente en esta tierra veremos la gloria de Dios, sino además será de forma eterna. El que cree en el Señor Jesucristo no morirá eternamente. Esa es nuestra creencia y esa es nuestra fe. Por último, dice la palabra de Dios, ya habéis sido justificados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ahora tenemos una nueva posición delante de Dios. Ante Dios, ahora nosotros estamos revestidos de la justicia de Cristo. Quiere decir que Dios ya no te ve a ti como un pecador, sino que ahora te ve como un hijo, como una hija que fue redimido. Ya no te ve el Señor con lo que fuiste, sino con lo que eres. Esa es la justificación. Ya no eres culpable, ahora eres redimido. Alguien pagó por tu culpabilidad y tú estás libre de culpa. Fuiste justificado por el Señor Jesucristo. Nuestro pecado recayó sobre nuestro Señor Jesús, quien voluntariamente tomó ese pecado sobre sí y pagó en la cruz. Inclusive la palabra de Dios dice, aún con gozo fue a la cruz porque sabía que iba a justificarnos delante de Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos el día de hoy entrada al lugar santísimo, porque fuimos justificados. Es por eso que tenemos la promesa de la vida eterna. Es por eso que Dios es nuestro Padre, porque fuimos justificados. Jesucristo llevó nuestro pecado a la muerte, para que de ese modo su justicia de Él, que era justo, que era santo, cayera sobre nosotros. Él intercambió su justicia por nuestro pecado, haciéndonos a nosotros justos y Él haciéndose pecador, y pagó por nuestros pecados y venció la muerte y resucitó y dejó sepultado el pecado y el pasado. Y hoy todos nosotros somos hechos hijos e hijas de Dios. Por eso es tan importante esa justificación. Le voy a leer un versículo, 2 de Corintios 5, 21. Todo ese capítulo de 2 de Corintios 5 habla de este tema. Le leo el 21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si hoy nos podemos presentar delante del Padre, es porque fuimos justificados. Pecadores y sucios no podríamos ir delante de Dios, no tendríamos nosotros entrada, no seríamos aceptos. Pero gracias al amado, a nuestro Señor Jesús, que se hizo maldición tomando nuestro pecado y pagando por él en la cruz, nos justificó a todos los que en él creemos, a todos los que arrepentidos creemos que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, y tenemos nosotros la certeza de que hemos sido lavados, santificados y justificados. Hoy tú puedes estar frente a Dios. Y no solamente eso, el día que dejes esta tierra, el día que Dios te lleve a su presencia, entrarás a la vida eterna, porque fuiste justificado por la sangre del Cordero de Dios, por la fe en la sangre del Cordero de Dios. Y fíjese, hermano, termina diciendo, entonces fuimos lavados, y eso nos habla de una transformación de vida, de ser un hombre pecador a ser ahora un hijo, una hija de Dios. Eso nos lavó del pasado y del pecado, nos hizo nuevas criaturas y quitó la condenación de nuestras vidas. Somos nuevas criaturas. Santificados, ahora debemos permanecer en esa vida de limpieza y de santidad a través del Espíritu Santo de Dios. Y justificados es ese nuevo lugar que tenemos delante de Dios. Es como ese hijo pródigo cuando le volvieron a poner el anillo de hijo y fue ahí justificado. Esa es la justificación. Vuelves a ser un hijo, una hija de Dios. Vuelves a tener comunión con el Padre Celestial. Es hermosísimo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y dice ahí, ya habéis sido justificados, dice en el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo mediante el nombre del Señor Jesucristo hay salvación. Él es el Mesías, Él es el Salvador. El que cree en esa cruz de redención, en esa sangre que pagó por nuestros pecados con su vida, con su sangre, y que el que cree en que Jesucristo resucitó de los muertos, ese es salvo, ese es justificado, ese es lavado, santificado, justificado. Y el que dice ahí entonces es en el nombre de Jesucristo. Sabemos nosotros, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro camino a la salvación, solo Jesucristo, solo la fe en Jesucristo. Pero la buena noticia es que es un camino de gracia, hermano. Está abierto para todos, está abierto para todos, es un camino de misericordia, es un camino de gracia. La salvación que abrió nuestro Señor Jesucristo está al alcance de todos. Solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de la vida pasada, e iniciará una transformación que empezará lavando, santificando y justificando tu vida en el nombre de Jesús. Y dice, y por el Espíritu de Dios. ¿Sabes, hermano, hermana? Lo que sella nuestra salvación y nuestra libertad es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo de agua y de Espíritu. El agua es ese bautismo, esa regeneración espiritual a través de creer en el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a permanecer firmes y fieles. Hermano, sin una vida devocional y sin una vida de oración es muy difícil mantenerse en santidad. Si nosotros le damos la espalda a la disciplina espiritual de orar, de leer la Biblia, de hacer nuestro devocional, de congregarnos, 3 tremendas disciplinas espirituales. Hay una cuarta que es muy importante también, servir a Dios. Y pronto vamos a ver abiertas una vez más las puertas de nuestra congregación para que todos esos maestros de niños, hermanos y hermanas que son edecanes, hermanos y hermanas que sirven en la alabanza, en la danza, en los diferentes servicios, ministerios, vuelvan otra vez ahí, a esos lugares de servicio a nuestro Dios y a nuestros hermanos en Cristo. Pero sabes, hermano, hermana, tenemos que sellar todos los días nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios, en su presencia, en su presencia.
Es en su presencia donde podemos mantener la fortaleza. Donde otros flaquean y caen, nosotros levantamos alas en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas como el búfalo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, usted y yo somos un vaso de barro. Sin el Espíritu Santo de Dios no sirve para nada. Es un utensilio más. Pero usted y yo, ese vaso de barro que fue limpio, lavado, santificado, justificado, se llena del Espíritu Santo. Entonces usted y yo somos un instrumento de Dios, ministros de Dios de fuego, para extender el reino de los cielos, para vencer toda tentación, para destruir las obras del enemigo y de las tinieblas, para establecer el reino de Dios, para continuar ese libro de los Hechos el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Así que es en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que somos nosotros lavados, santificados y justificados. Yo le invito a que, puestos en pie, oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta semana de santificación. Tú me has enseñado que soy heredero del reino de Dios en esta tierra y de la vida eterna también, el reino de Dios eterno después de esta tierra, Dios. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y hemos estado, Señor, viendo, Padre, que el pecado se roba esa herencia, Señor, y nos lleva una vez más a la esclavitud y nos lleva una vez más al dolor. Pero yo quiero ser libre, Dios, en el nombre de Jesús. En esta semana hemos llevado cada uno de esos pecados al arrepentimiento y te pedimos, Señor, perdóname. Dígale ahí al Señor, hermano, hermana, perdóname, Dios, si te he ofendido. Si he actuado, Señor, en una forma distinta a tus mandamientos, perdóname, Dios. Si no te he tomado en cuenta, Señor, si le di la espalda al Espíritu Santo, perdóname, Dios. Yo quiero vivir en tu reino. Como ese hijo pródigo, Señor, regreso a ti, Padre, vuelto en sí. Yo sé que nada bueno hay fuera de ti, Señor. No hay nada que yo desee fuera de tu voluntad, bajo las alas del omnipotente Dios. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser nosotros esos que, por medio de la fe en el Señor Jesús, en tu nombre, en tu sacrificio, Señor Jesús, en tu sangre derramada, y por medio de el arrepentimiento, por eso tu palabra dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, habiendo cada uno de nosotros esta semana orado, pidiéndote perdón con arrepentimiento y creyendo en el Señor Jesucristo, hoy sabemos y tenemos la certeza, somos herederos del reino de Dios. En esta tierra una vida abundante y en la tierra siguiente, Señor, después de esta tierra, después de esta vida, seremos nosotros esos hijos, hijas de Dios con vida eterna en el nombre de Jesús. Porque hemos sido lavados. Señor, antes éramos pecadores, pero nos hiciste nueva criatura. Gracias, Señor. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos has hecho santificados por el sello de tu Santo Espíritu, Dios. Con la fortaleza de tu Espíritu yo te pido, ayúdame, Señor, a vencer las tentaciones y los pecados y no salirme de la cobertura de Dios jamás. Por el poder de tu Santo Espíritu, hacer morir las obras de la carne, Señor, y viviremos en el nombre de Jesús, porque donde está tu Espíritu, allá hay libertad, Señor. No seremos más esclavos del pecado y justificados, Dios. Hoy podemos estar frente a ti y tú nos ves, Señor, como tus hijos, como tus hijas, Dios, porque el Señor Jesucristo nos justificó, se llevó nuestra maldad sobre sí, pagó por ella en la cruz y nos justificó. Hoy estamos justificados. La única forma, Señor, es a través de creer en el Señor Jesucristo, en su sangre de redención, en su nombre que es poderoso y que es el único nombre por el cual hay salvación. Te adoramos, Dios, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, si usted hizo esta oración por la primera vez, si usted le entregó su vida al Señor Jesucristo por primera vez, le felicito. Es la mejor decisión de su vida. A partir de hoy usted va a ver transformaciones desde su interior y después
su conducta, su vida, va a lograr vencer cosas que jamás había vencido. La fortaleza espiritual de Dios trayendo reconciliaciones y milagros en el nombre de Jesucristo. Y sobre todo también la vida eterna, la comunión con Dios. ¿Sabe, hermano? Para continuar con esa vida, hermana, yo le pido que vaya a la página de caminoextremo.org y en el apartado que dice inscríbete, entre a donde dice inscríbete a una célula y mándenos sus datos para que una persona de consolidación le llame, hermano y hermana. Y entonces le van a preguntar sus necesidades, van a orar por usted y le van a decir los pasos que tiene que seguir. Le van a enseñar a leer la Biblia para que empiece usted a tener esa vida devocional. Nos va a dar mucho gusto pronto verlo a usted y a su familia en las reuniones presenciales. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.